extranjeros no residentes deberán pagar la salud y la educación. Hoy, 1 de cada 3 estudiantes de medicina es extranjero, dice el gobierno. 4 provincias ya cobran atención sanitaria. Y la polémica está instalada. La gente está a favor de esta medida. ¿Y cómo no va a estar a favor? La gente está a favor. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. La Argentina no es un país que tiene un excedente tan grande para brindarle atención sanitaria gratis a países limítrofes. Mirá, hay cosas que la Argentina se dicen poco, y lo digo a título personal, pero que me habrás escuchado decirlo en el gobierno anterior y en el anterior y en el anterior. La Argentina es un país que muchas veces resuelve las crisis sociales de sus países limítrofes. Así de clarito lo digo. Cuando Bolivia tiene un problema muy grave, los inmigrantes bolivianos vienen a la Argentina masivamente a refugiarse en el Estado argentino, que es un Estado más grande. Esto le pasa a todas las grandes naciones. Sí. Le pasa lo mismo a Estados Unidos con México, le pasa lo mismo a Europa toda con a Alemania África. Con Europa del Este. No digo nada que no es contra los bolivianos, contra los paraguayos, porque podría poner el mismo caso de los rumanos en España o de los ucranianos en Alemania. Esto no es contra una nacionalidad especial. Pero la Argentina es un país que no tiene el excedente suficiente como para administrar esa inversión social o ese gasto. Y tiene que de alguna manera morigerarlo. ¿No? Es la realidad. Guillermo Castelo es diputado de La Libertad Avanza. Guillermo, ¿cómo va? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, gracias por venir. De acuerdo, me imagino, con esta medida. Absolutamente de acuerdo con lo que manifestaba recién el compañero. Argentina se ha convertido, es un país pobre, en definitiva. Y no podemos estar dándonos el lujo de pagar educación superior a, digamos, chicos que vienen a estudiar a la Argentina, que no son residentes, que obtienen el título que en su país no lo podrían obtener, porque hoy estaba escuchando, hay un estudiante brasilero que está estudiando medicina acá en Argentina, que hay un montón, hay como 80.000 extranjeros que están estudiando en las universidades públicas argentinas en forma gratuita. Y decía este muchacho, a mí me fue mal el examen de ingreso en Brasil. Los exámenes de ingreso de estos países, Brasil, Chile y demás, son muy estrictos. Entonces lo que hacen los alumnos es, para evitar ese examen de ingreso, porque no pueden entrar, vienen a Argentina, donde el ingreso es libre, digamos, no hay exámenes de ingreso y encima es gratuita la educación universitaria. Así que yo estoy muy a favor de eso. Habría que ir un paso más también, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Más todavía? Yo lo vengo discutiendo de que hacía política universitaria ya por los años 90. Arancelar la universidad, eso también hay que discutirlo, hay que poner en la mesa de debate. ¿Para todos? Para todos, no para todos, para los que puedan. Digamos, hay chicos que vienen de la secundaria pagando 700, 800 dólares por mes en una escuela, en un colegio privado, y después llegan a la universidad pública y no pagan nada. Claro. Y hay gente que podría pagar, incluso para dar becas a los que no pueden, etcétera, etcétera. Es un tema que hay que instalarlo y hay que discutirlo. Bien. No, arancelar la universidad es una catástrofe. ¿Vos decís? Sí, claro. En este estadio, precisamente porque somos un país pobre, arancelarlo es una catástrofe. Porque vas a profundizar el hecho de que solamente los ricos permanezcan en la universidad. Pero está diciendo hay que becar a los que no pueden pagar. Es que no ocurre eso en la Argentina. Porque pero que de hecho lo que pasa es eso, solamente los ricos estudian en la universidad. Pero esto lo profundiza. Lo que quiero decir es, si vos el sistema de becas solamente funciona en las grandes naciones ricas. Sí. A ver. Parece que somos muy grandes ya nosotros y nos olvidamos lo que era estudiar en la universidad o quiénes van a la universidad. Vuelvo a decirlo, no hay gente rica en la universidad, son todos hijos, hijas, laburantes. Pará, en la universidad pública decís. Un poquito Pará, decís. Laburantes de la universidad. Pero yo soy un ejemplo de que no. Hay de todas las clases sociales. Pare. Yo soy egresado de la pública. Yo soy egresado de la UBA y es falso. Mi papá era médico. O sea, no soy una persona pobre. Está bien, Mirá, Pará, que sea médico tampoco quiere decir que sea rico, ¿eh? Hoy yo conozco médico le cuesta un Bueno, montón. muchachos, pare. No podemos. Está mejor. No se pueden inventar categorías así, rico, pobre. No, en la Argentina, el hijo de un médico es una persona de clase media, media alta. En la Argentina, un hijo de un universitario es una persona de clase media, media alta. En mi facultad, cuando yo... ¿Qué? ¿En Argentina? Las enfermeras hace poquito tuvieron una lucha por la profesionalización, son universitarias también, te cuento, no le están pagando ni siquiera lo que vale su carrera. Entonces, ¿qué estamos hablando? Un médico que tiene que hacer 3 laburos porque no llega a fin de mes. ¿En serio? Pero lo que vos decís no se... ¿Media alta o el hijo de un médico realmente? Los argumentos que estás esgrimiendo, Tamara, no se condicen con ningún dato de la realidad. Yo entiendo que vos ideológicamente pienses eso, pero no se condicen. No hay una unidad, mirá. No se condicen con los datos de la realidad. Porque, no sé, hablemos con los sindicatos, llamemos a alguien de ATI que te cuente cómo trabajan los
los distintos trabajadores estatales en las distintas no son universitarios. ¿Pero qué tiene que Bueno, ver? Claro. llamemos... No, bueno, pero... A ver, pará, Castelo quiere agregar algo. Vamos de vuelta, pues si no... A ver, pará que le quiere decir Quiero algo a discutir Tamara. algo de lo que escuché por ahí, porque yo doy clases en la universidad pública en Mar del Plata hace 30 años, 20 y pico de años. Y realmente yo no veo gente de clase muy pobre en la universidad. claro. No, No pero lo por eso hay. te digo, Debería haber. debería, pero no es. Exacto. Y están las Dije yo, y el estadísticas. pobre no Los puede pobres en la pagar. universidad son menos del 8%. Totalmente de Es acuerdo. decir, es un gran subsidio a la clase media, la universidad pública argentina. Y si la Argentina está quebrada y está con problemas de financiamiento y restricciones presupuestarias, yo digo, esa plata que va a la universidad sería mucho mejor que vaya a la escuela Pero, primaria y secundaria. es interesante lo que Eso es decís. más Eso igualitario. eso también Pero, Eso es me más gusta, equitativo. es interesante lo que decís, porque es interesante. Vamos a tomar el caso La de primaria y cualquier secundaria, facultad del fundamental. mundo prestigiosa que haya empezado a cobrar arancel. La primera que se me ocurre es Oxford. Yo Sí. estuve ahora en Sí. Oxford en Qué bueno enero. Se me que ocurre tuviste. Oxford. ¿Cuánto paga una persona en Oxford? ¿Cuánto? Al año, 25.000 libras al año. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto es? Un Significa que el hijo de un obrero Más puede de mandar a 25.000 su hijo a la universidad. Y tal es así que en unos colegios más prestigiosos del mundo, que se llama Eton College, hay muchísimas personas que son de estratos sociales bajos. El colegio que fueron reyes en Inglaterra, Claro. Ahora, Ahora, bien, eso ocurre nada más que en naciones súper desarrolladas. O muy desarrolladas. En las naciones en donde el arancel se ha impuesto y son subdesarrolladas, eso empeoró la situación. Y sí. O sea, hay más todavía, hay menos personas. Esto es lo que ha ocurrido en el mundo, son los datos, la realidad. A ver, Mirá, Natalia quiere te vuelvo, hacer una pregunta. te vuelvo a quería repetir, mira, preguntar A ver, si no te Natalia, gusta el aranceliamiento como aranceliamiento, vayamos al tema de Uruguay, por ejemplo. El caso de Uruguay. Uruguay no les cobra durante la cursada de los 5 o 6 años, pero después cuando se finalizar, sí. reciben, tienen que devolver durante Parece que 10 años me gusta una también, parte, digamos, una está cuota bueno. Me parece cuando que están trabajando y cuando funcionaría tienen hoy, ingreso. por ejemplo, Pero una- discutámoslo esto, si pero no es un aranceliamiento, de abogado. alguna forma que devuelvan lo que recibieron de la La sociedad. forma más rápida, Pará, perdóneme, Natalia pará. le quiere preguntar No, pero algo, y porque ahora si no lo es seguimos. simple. La forma más rápida es empezar a cobrarle los impuestos a los ricos, no perdonarle bienes personales, etcétera. Pero a vos te En parece que cualquier los ricos lugar- no pagan impuestos ya. O sea, hay otro impuesto más para pagar la universidad. El decís vos. gobierno actual, perdón, Otro pará, impuesto más. pará, no estoy criticando esto, digo, es una política impositiva del gobierno. El gobierno actual le bajó el sueldo a la clase alta y se lo subió a la clase media. ¿Se lo bajó? Cobra ¿Cómo? ganancias, sí, bueno, cualquier... vos Bajó estudiaste bienes personales Si y estudiaste bienes economía personales. lo sabés, si estudiaste economía lo sabés. Le subió, en la Argentina pagan ganancias los trabajadores que ganan bien, pero Y le que son de clase y le media, bajó bienes personales. Y se lo bajó y a la le bajó bienes personales a los muy ricos en la Argentina. Eso ya lo discutimos la última vez que estuvimos acá. Bienes personales es el peor impuesto del mundo porque ya nadie lo cobra bienes personales. ¿En dónde lo cobra? Pero en ningún lado se cobra. Se llama impuesto a la renta y lo cobran en Quedan todos 3 o lados. 4 países del mundo ya En porque España lo cobran. es un impuesto que Falso. desincentiva el Falso. ahorro y la inversión. No, falso. Una persona que tiene un departamento no se va a comprar otra si tiene bienes No, personales. pero es falso, tiene O otro no nombre, pero lo cobran en pero todos lados. no es verdad eso. No Sí, es verdad. Yo claro te que sí, invito, que es verdad. te invito a que lo leas. Lo No es leo verdad. totalmente. Quedan cada vez menos países. De hecho, mi tesis fue sobre Los eso. pocos países que quedan lo están No, sacando. es falso. Es un impuesto horrible ¿Dónde que lo pagan? desincentiva la En todos inversión. lados. El impuesto a la riqueza o bienes personales, porque es impuesto al patrimonio en realidad, Sí. técnicamente se llama impuesto al patrimonio, se cobra en todos los países. No, Los más no es ricos del verdad mundo eso. más pagan. No es verdad. Los más ricos del mundo más pagan. Hay países en el mundo, como el caso de Alemania, que tienen imposiciones de más del 35-40%. Claro, en esos países la universidad es pública y gratuita. ¿Pero por qué? Porque está bancada por un sector que son los ricos que se lo ofrecen a los pobres. Messi Pará, pagaba el 55 con los ingresos que Exactamente. Ahí tenía. está. Messi Pará, pagaba el Natalia 55. le quiere hacer Por una eso, pregunta, Guillermo. la Lo de evasión- Messi ir a Andorra. sirve, ¿eh? No, por eso la evasión al fisco. Lo de y tuvo Messi problemas. sirve. Por eso digo, Por yo Dios, vengo de España Messi y se no. paga también. Decime. No, va. le quería preguntar, digo, Ejemplo. si hay detrás una cuestión también ideológica en esta idea, ¿por qué? Porque cuando vamos, Para vos, Guillermo. ¿eh? si vamos a los números, a los datos, no te hablo del norte del país que tal vez tiene fronteras con otros países que tal vez vienen a tenderse a nuestro país. Digo, los números, los datos reales. Estás hablando de salud en ese caso. En este no caso de educación. salud, por ejemplo, y también en lo que tiene que ver con educación, 4,5% son extranjeros los que van a la UBA y los que, por ejemplo, se atienden en la provincia de Buenos Aires no llega al 1%. Digo, ¿por qué estamos hoy debatiendo de un tema que tal vez solo le preocupa a un sector muy reducido de la sociedad? Veo detrás tal vez una cuestión de, digamos, ideológica o de querer imponer determinados temas que se prometieron, por ejemplo, en la campaña, ¿no?
A ver, Guille. Sí, no, cerrando un poco el tema anterior, acá lo estoy leyendo, la OCDE, que son los 35 países más ricos del mundo, solamente 6 está cobrando y la tendencia, dice acá, son los es un impuesto que se cobra hace 100 años. La tendencia es a sacarlo. Exacto, la Lo OCDE está sacando todos los países. Bueno, mirá, ¿Pero ¿cuáles son los 6 países que lo cobran? Italia, acá Los más está. ricos. Italia. España, Francia, Luxemburgo, Noruega y Suiza. Luxemburgo, el país más rico del mundo. El resto lo sacó ya. Porque No, hay que ver la tendencia. Me estás haciendo trampa. Se han dado cuenta que... Me estás haciendo trampa. Se han dado Coincido cuenta, con no, Ernesto. pero léelo. Me estás Se han haciendo dado trampa porque cuenta los que este impuesto no sirve. Me estás haciendo trampa porque No, al contrario, lo te estoy diciendo que está desapareciendo este impuesto. Lo están sacando, me estás haciendo trampa. Se han dado cuenta que es un mal impuesto. Me estás haciendo trampa porque... Guillermo, pará. Me estás haciendo trampa porque los países que estás tomando de la OCDE son... Eso es lo que estás viendo. Todos los de la OCDE. Los datos que estás viendo vos son los 2022. Los datos, fíjate los datos que está viendo vos son de 2022. En el año 2023 y en el año 2024 se reimpuso el impuesto a los patrimonios en un montón de países. No es así. Con diferentes... Bueno, no Bueno, me negues la vamos a realidad, es discusión. evidente. Se lo vamos a mandar después. A ver, contestale. No, pero es falso lo que estás diciendo, es contestale a falso. Nati. ¿Qué me decía la compañera? dice, Si a había, ver, si Nati había te solamente un preguntaba. porcentaje de gente que se... Bueno, pero los tours sanitarios existen en Argentina, ¿no? Y generalmente van a Capital, a Buenos Aires. Después hay otro problema de los países limítrofes que ya han puesto alguna legislación como Salta, Jujuy, Mendoza y Santa Por Cruz. eso digo, el que proyecto tienen de ley problemas que van a limítrofes. presentar, el proyecto de ley que van a presentar también tiene que ser homologado por las provincias. Entonces, ¿cuál es el fin? Si cada distrito va a determinar lo que va a hacer, ¿por qué no lo deciden ahora? El proyecto de ley tiene que ver con la reforma de la ley migratoria, que es demasiado flexible y le han dado la posibilidad de tener la residencia y la ciudadanía a un montón de gente, que en otros países no pasa esto, están restringiéndolo. A eso voy. Hay una reforma a la ley migratoria, es verdad lo que decís respecto a la provincia de Buenos Aires, pero también existen los tours migratorios, que por ahí no salen en las estadísticas, Estético, ¿no? por ejemplo, Estéticos, Bueno, que pero tienen eso es acceso a otra una cosa, eso no es operación gratuito. programada, etcétera, etcétera. Eso no es gratuito. Dame un segundito, Tami. Así escuchamos un par de mensajes de la gente que está comunicándose. Exactamente, chicos, porque el debate ya está instalado respecto al arancelamiento de extranjeros no residentes, tanto en salud como en educación. Y acá parte un mensaje porque me pareció interesante, porque esta persona, este televidente, hace una distinción entre lo que es cobrar en hospitales y cobrar en lo que es universidades. Acá nos dice, yo creo que la salud tiene que ser pago, sin embargo la educación no, pues un enfermo no aporta nada, es decir, viene y hace uso del servicio de salud y un estudiante alquila, consume, bueno, paga impuestos por lo menos por Otra 5 visión. años. Claro, entonces hace esta salvedad entre arancelar lo que es salud y educación. Tengo una propuesta acá, me dice Lidia de Avellaneda, que paguen los que fuman lo simbólico a 3 atados de cigarrillo. Así dejan de fumar y hacen un aporte. Cada uno Que le tiene pagan los que su fuman. receta. Señora, le voy a decir algo. Los cigarrillos Tienen son mucho la carga muchos positiva más impuestos. grande del mundo. Bueno, Dentro de pero- poco le van a cobrar nada más que por aspirarlo. Lo va a aspirar un pero- poquito de lejos y le van a cobrar. Entiendo que lo sabe, pero lo que dice es que tres de esos impuestos, o lo simbólico de 3 de esos impuestos, vayan directamente a la educación. Me no gustaría a agregar otro un lado. dato, Frasca, me gustaría Datos, agregar no un dato opinión. porque recién Natalia dijo un poquito más del 4% Sí. los extranjeros que 4,5. estudian en las universidades. Es un dato tal vez un poco engañoso porque abarca todas las carreras. Hay carreras como la de medicina, por ejemplo, El que es más 20 y del- pico. es más del 20. Más del 20, 23 sí. creo que era. Bueno, Pero es, sí, más del, más. es más del 20. Y Claro. lo que hay que Pará, tomar, Ernesto, que pará. lo que hay que tomar es que hasta el 2015 era apenas el 2%. Es decir, que viene creciendo paulatinamente esto de venir a estudiar muchachos, acá. Pará, Las carreras pará. que están estudiando los inmigrantes o estudiantes extranjeros son las que son portables. Claro. ¿Qué quiere Se decir? van a su país. Estudiar, claro. ¿Quién Con el va a estudiar título. Derecho si tiene que dar Ingeniero 60 agrónomo. reválidas? Nadie. Contabilidad, si tiene que dar Nadie. 14 reválidas. No. ¿Qué estudian? Medicina, odontología, Sí. las Comunicación carreras hay, sociales, sí. economía, ciencia Sociología. política. ¿Por qué estudian eso? psicología, mejor dicho. ¿Por qué estudian eso? Porque se lo No llevan a su país necesitan y revalidarlas trabajan. en su Y país. se la llevan a su país. Entonces lo que Claro, digo es, porque se la hay una Y le cosa sirve invalida- y mucho. Lo que digo es, me parece que el error que plantea el gobierno, a título personal lo creo, y se lo digo, lo hablamos acá recién, Con Guillermo. es, claro, que me parece que el error que plantea el gobierno es un error, siempre los gobiernos hacen lo mismo en este aspecto. Me parece que eso lo hace lo mismo el kirchnerismo. Me acuerdo la famosa ley, había leyes que eran demasiado abarcativas, no tienen pormenores. Digamos, ¿se puede arancelar la universidad? A mi juicio no, y es una pelea terrible que va a tener el gobierno con la clase media, se lo dice. Ahora bien, ¿se puede cambiar de alguna manera la estructura impositiva en la Argentina para que la universidad
le pueda cobrar oportuna y prudentemente a los extranjeros que tienen mucho dinero, pero que mantenga la gratuidad para los argentinos, claro que es posible. Igual es una ficción, ¿no? Recordemos cuál fue la primera medida de Javier Milei cuando asumió en el gobierno. ¿Cuál? Sacarle la devolución del IVA a los jubilados. No más preguntas. Listo. Frajarelli quería decir algo, por favor. Se Había olvidó. un mensaje, había un Sí. mensaje que dice, los extranjeros vienen, viven acá, pagan impuestos. Y sí, que no van a pagar impuestos por ser extranjeros. Bueno, ¿Qué tiene que ver está ahí. eso con el Lo que te tema está del diciendo es arancel que tiene que pagar en la facultad? Es que no, lo que te está diciendo es diciendo que que vos carácter- como argentino pagás el mismo impuesto que el extranjero. Igual hay que a decir eso algo. te... Y Igual hay que además decir esa algo. persona Hay una conoce la estructura Pero no pagamos los normativa mismos impuestos. Nosotros argentina. pagamos un montón de impuestos, bienes personales, Claro. ganancias. Eso No, está, eso Un está- montón de impuestos que los extranjeros no El pagan, o que extranjero- los residentes. eso es no pagan. verdad también, A ver. ¿eh? Lo que está diciendo él es cierto. todo Son impuestos que cierto, venimos ¿eh? pagando desde que nacimos y nuestras Claro, familias, eso Perdón, es bienes nuestros abuelos, personales. Vamos, no son quiero los un mismos ejemplo, impuestos. un ejemplo concreto. Eso no Viene es cierto igual, una Sí. persona a No. estudiar medicina. De paso ya se pone a trabajar, no importa, Claro. de que de empleada para Sí. sostener Tiene de que empleado. sacar un Para, déjame preguntar. De empleado o Para. empleado, no importa. Y tiene que solventar también sus gastos acá, el alquiler y etcétera. Esa persona, ¿qué tipo de tasas e impuestos pagan, más allá de los servicios que tiene que IVA. pagar? ¿Qué paga? IVA, ingreso bruto si tiene una empresa. Sí. Nada, No, mucho más. empresa no, digo, Bueno, puede tener. trabaja de empleado. Tiene que IVA. sacar un quill. IVA nada más. Va a estar registrado. Como pagamos todo eso, No, IVA, no, perdón. IVA nada más no. Tiene que sacar un quill, A ver. va a estar registrado, va a hacer aportes al sistema de la seguridad social. Claro. Si está- si- Claramente. en blanco. Pero tiene un DNI, Pero- gente. pero- Tiene pero todas las pare. obligaciones Para de que lo cualquier explique, ciudadano. déjala terminar, si no, no entendemos, chicos. Tiene A un ver. DNI y las obligaciones de cualquier ciudadano que está acá en Argentina. Entonces es una falacia decir, como les gusta utilizar a los libertarios, Ad decir hominem. en realidad que Puede sacar no monotributo, tiene- decís, no, y claro, pagar obvio, con- no tiene Perfecto, los ahora impuestos que tienen Ernesto otros. dice que no. Bien. Vamos por partes. Ahora vamos. Lo único que paga es el IVA. Si está contratado por una empresa, no paga el monotributo, lo paga su empleador. O sea, las cargas sociales. ¿Por qué Pará, paga el empleador? no, ¿Por si qué, tiene por qué lo paga el monotributo, empleador? no. ¿Por qué lo paga el empleador? No. Vos sabés que los monotributistas lo pagan los propios No, pagan si los- no es, no me escuchás, ni me escuchás. Si es te monotributista, escucho. lo paga él. Ah. Si está en blanco, lo paga el empleador. y el Yo te escucho, Son los menos. lo dijiste de esa forma, Bien. porque lo entendimos No lo todos. escuchás. Yo Bueno, también entendí mal. Parece la Nadie igual esposa. que paga Tamara, una carrera universitaria con el IVA. No, va. Pero Nadie. ¿qué IVA? IVA Te estoy diciendo solo, que no. hace aportes a la seguridad Nadie social. paga con el 11%. Que si se compra una casa va a pagar también, se le va a aplicar... No el se va a régimen comprar de una tasas. casa. se va a comprar una casa. No Bueno, lo compramos pero entonces- nosotros de pero- toda No, es la que vida. muchachos, a ver, Vamos a realmente, ver, ¿ustedes vamos a creen que los casa. países, ustedes creen que los 190 países que integran la ONU son estúpidos? ¿Pero por qué no se va a No. comprar una casa? Son tontos, son países tontos que decidieron tener esas políticas de Estado, nada más que porque son estúpidos. Por ejemplo, países que tienen 20 veces más el PBI que la Argentina, 7 veces más el PBI que la Argentina, que no tienen 50% de pobreza, son tontos. No. Digamos, ¿no? Bueno, ¿Pero por ahora, qué lo decís? si más de 90 países que están en el mundo, ¿sí? Casi ninguno tiene esa duplicidad que es ingreso irrestricto a la universidad, más universidad gratis, ¿es porque son tontos o porque no habrá funcionado? Claro, no funcionó. Ahora bien, ¿qué puede funcionar en la Argentina? ¿Lo que hacen los países desarrollados? Sí. ¿Lo que hace Alemania puede funcionar? Que para Sí. mí está muy bien. ¿Qué hace? Sí, pero tiene otro ¿Qué entramado y otro diseño Ya lo impositivo. Que no lo recuerdo. ¿Qué hace? hace Alemania? ¿Qué hace? Explícalo Bueno, bien, Alemania, porque la gente Alemania se tiene muchas renueva. facultades, hay muchísimas facultades y universidades que son gratis, otras son pagas. Las universidades gratis se pagan con precisamente el impuesto de los ricos a los pobres. Los extranjeros, si son extracomunitarios, pagan un arancel. Si son de la comunidad, no pagan. ¿Qué quiere decir que no pagan? Pagan nada más que una sola cosa, que es, por ejemplo, examen médico. A principio de año, que es un seguro Claro. médico que tienen las Sería lo universidades. mismo que el Mercosur acá. Claro. No, nada, acá no pagan Yo ningún seguro diría- médico. Bueno. Empezar a compararnos con países que son parecidos a nosotros, no con Alemania, que tiene Bueno, un PIB no, per no, cápita vos de siempre te tenés que 50.000. comparar siempre con lo mejor. Pero yo Porque si me voy a comparar con lo peor, pero me fijamos muero. lo que hace Chile, Uruguay, Brasil, ¿no? En definitiva, que son los ¿Son los mejores que países nosotros? que está mucho mejor. Y ¿A vos Alemania te ni te parece que- a vos cuento. te Y parece- Alemania no, ¿A vos te- Alemania no. Pero por eso me comparo. Pero Yo cuando miro, Pero Alemania puede darse el lujo de tener una Bueno, universidad tratemos- gratuita para algunos, pero nosotros no. Bueno, entonces nosotros comparémonos tenemos con una Cuba. escuela primaria que está Entonces destruida, comparémonos con que Cuba, no que es un tiene, país- que pero- no tiene pupitres, pero que no tenés tiene razón. profesores. Paren, Entonces, de a uno. ¿Por qué no ponemos la vamos a plata ahí, poner- en Ernesto, definitiva? pará. ¿no? Entonces comparémonos con Cuba, ¿sabes qué? No, comparémonos con comparémonos Cuba, que es con todo Uruguay, gratis y con es todo Chile, horrible. con Brasil, con Paraguay, Pero si ¿no? son países mucho más Que atrasados son que justamente nosotros. los que nos están mandando los estudiantes universitarios a Eso es nosotros. insólito. Sinceramente, No, vos pero crees que sinceramente nosotros- te que lo la estoy diciendo, Argentina tiene claro. que pagar- Vos estás tomando, digamos, comparaciones con países que están Claro, a los lejísimos que de me quiero nosotros parecer. y que tienen un Sí, PIB per chico. cápita 10 acabo veces de mayor que decir, el nuestro. lo acabo de decir antes Nosotros que no vos. podemos financiar eso. Bueno, pero ¿A Tenemos vos que- te parece que sí? tenemos No que podemos mirar- financiar Si eso. vos querés mejorar, tenés que Claro.
Claro, podemos financiar eso. Digo No hay esto y forma de vamos al financiar móvil. Es eso. una mediocridad tremenda compararse con lo peor. Hay que apuntar para No, arriba. pero Uruguay no es peor que nosotros, al contrario, mejor que nosotros. Chile es mejor que nosotros. Pará. Vamos a la No calle. tiene ningún premio Nobel Uruguay. Per cápita es mayor que nosotros. Vamos a la calle, que está Facu Muñoz en Constitución, para preguntarle esto. Si están de acuerdo, la pregunta es concisa, Facu. ¿Está de acuerdo con que los extranjeros paguen la salud y paguen la universidad? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sí, en Constitución vamos a hacerle esa pregunta aquí a la gente. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Una consulta rapidita. ¿Está de acuerdo o no con que se le cobre a los extranjeros salud y educación, extranjeros no residentes? Sí, estoy de acuerdo. Sí. ¿Está de acuerdo? Sí, sí. ¿Por qué? Y sí, pues si te vas a otro país se tienen que pagar. Claro. Bien. ¿O no? ¿Sí? Está bien. Perfecto. Tiene Bueno, muchas razón. gracias. No de nada. Bien. Hasta luego. Bien, ahí está. Argumentó, de acuerdo, uno ¿por de qué? los personajes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Argumentó. Una pregunta rápida. ¿Se está de acuerdo o no con cobrar la educación y salud a los extranjeros? No quiere opinar ahí, quiere bueno. opinar. ¿Cómo le va, señora? ¿Le hago una consulta? A ver, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Le puedo hacer una consulta rápida para Crónica? ¿Cobrar la educación a los extranjeros, sí o no? Extranjeros no residentes. No. No quiere. No quiero. Porque me parece que es un aporte para los estudiantes de acá que haya estudiantes de otro país. Me parece que aportan su cultura. ¿Y la salud? ¿Cobrarle salud? Sí, no son residentes, sí. Bien, entonces, cobrarle la salud sí, cobrarle la educación no. Ahí está. Muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Le hago una consulta. ¿Cobrarle la educación a los extranjeros y la salud, sí o no? Está perfecto. Está perfecto. Bien. ¿Por qué? Porque en otros países le cobran la medicación, la salud, y acá tenemos que hacer lo mismo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ahí La está, bueno, reciprocidad. bastantes comentarios positivos. Perdonen, ¿no? Sí. Pero bueno, me parece. Es de lo que hablamos siempre. Estaban un poco diciendo eso. Si te vas, tenés que estudiar lo que allá. pasa es que lo que no sobre tiene todo que ser, posgrado. esta discusión lo que no tiene que servir es para arancelar a los argentinos. Claro. Porque yo lo que tengo miedo es que esta Sí. discusión termine Termine siendo en eso, yo también. un arancel a los argentinos. Claro, Para mí eso es lo peor que podría pasar. Es el No, peor eso no va a escenario. pasar, pero a ver. No, pero esto- puede haber una propuesta como la que dice Fiora. Venís de un colegio privado, tenés una familia que puede pagar algo, paga aunque sea una cooperadora. difícil. Ponele. Pero hoy se pueden cruzar los Está datos mal pagar también. una cooperadora. Chicos, pero es perdón, injusto. yo pagaba Yo cooperadora pago. en la escuela pública. No, ¿eh? pero no es lo mismo. No, pero Yo pare. pagaba. No es obligatoria, No, hay pero un existe. desconocimiento sobre el Nosotros tema pagamos universitario eso, muy ¿te grande. Para la Existe primaria, la todavía, secundaria, no pagamos es, la Yo secundaria, pagaba. por supuesto. Pero chicos, Aportamos. eso existe todavía. ¿Todavía? En la universidad no se puede hacer ¿Pero es eso. voluntaria o es Es obligatoria? voluntaria. Ah, Es no, yo la pagaba voluntaria. obligatoria. En la universidad no se puede hacer eso. Pero por muchas razones. Lo que la universidad se puede hacer es abrirse a un montón de cosas que se pueden abrir, centros de estudios privados, se pueden hacer un montón de cosas. El problema es que la universidad las hace la Universidad de Buenos Aires. El problema es que el gobierno nacional podó claramente los ingresos de la universidad, o sea, las transferencias de la universidad, por un ajuste general que hizo. Y ahora esta discusión, el gobierno nacional lo sabe, es un poco humo, es un poco falsa, si no hay una reforma de la ley de migraciones. Porque esto va a chocar rápidamente contra la ley de migraciones. No es que es falsa. A ver, hay una idea en el gobierno nacional que es vamos a seguir planteando los temas que prometió Javier Milei en la campaña. Todo lo que Lo había dicho. Milei prometió en la campaña, Claro. hoy le está haciendo subir la imagen. Lo que le restó imagen en los meses anteriores, por ejemplo, y que no había prometido en la campaña, ¿qué fue? El recorte a los jubilados. Claro. Ahí, bueno, dijeron, no vamos a seguir insistiendo con esto, porque obviamente eso lo sacaron los perjudica medicamentos. al gobierno nacional. ¿Qué es lo que hoy está planteando el gobierno? Los temas que también necesita para seguir sumando puntos en su imagen. Hoy va a llegar, dentro de pocos días, ¿sí?, a cumplirse un año de gestión con una imagen mucho más alta de la que asumió. Supera el 50% de imagen el gobierno. Y la gente está a favor de las medidas que está llevando adelante el Pero gobierno. perdón, el tema de los jubilados que dice Tamara, Sí. porque a los jubilados le recortó y además le sacaron los remedios ahora. Y ahora le sacaron los remedios, ni hablar. Eso Eso les no. resta al gobierno. ¿Qué tiene Claro, que hacer? porque la Qué casta raro eran que los se jubilados. anuncia un día se anuncia que le recortan los medicamentos a los jubilados
Y a los 2 minutos estamos todos debatiendo que hay que pagar a los extranjeros. Decime quién hoy está debatiendo de los medicamentos a los jubilados. Igual el concepto es el Nadie. mismo, ¿no? El Nadie. concepto es hacernos creer que hay algo gratis, porque la verdad de los medicamentos dicen, sacamos los medicamentos son gratis, entonces como no hay plata, y sí, ves gente que dice, sí, bueno, hay que apoyar la reducción del déficit. Los medicamentos no son gratis. Los pagan, les pagan los trabajadores a lo largo de los aportes que hacen al PAMI. No son gratis, gente. Volvamos de nuevo a la calle y después llegamos nuevamente al piso. Dale, Facu. Sí, bueno, el comentario de los jóvenes acá también en la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, todo tranquilo. Bueno, si están de acuerdo o no con esta decisión de cobrarle la salud y la educación a los extranjeros no residentes. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente, porque cuando nosotros vamos a otro país nos pasa exactamente lo mismo. Y yo creo que hay que tratarlos con la misma vara. No es por discriminar a nadie, yo estoy muy contento que ellos vengan acá porque mueven la economía y eso está bien. Tengo amigos venezolanos, peruanos, bolivianos, pero a mí me parece que cuando vamos a otro país se nos cobra. Entonces hay que hacer exactamente lo mismo. Aparte, nada, acá se respeta mucho el equilibrio fiscal y eso es algo que no vamos a negociar y que este gobierno no va a negociar. Porque si nosotros rompemos el equilibrio fiscal, se cae todo para abajo. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que los jubilados cobren bien, que todos podamos cobrar bien y un país mejor. Y creo que mi ley va por ese camino. Gracias a Dios, vamos por ahí. Muchas gracias. Espero que esté bien. Saludos a mi mamá. Soy Morequín. Búsqueme en YouTube. Gracias. Muy amable. Ahí el comentario entonces de algunos de los jóvenes que van pasando y que también tenía claridad, quieren opinar, ¿no? Uno que la vio. Tenía claridad Ese la vio. No, pero tenía claridad en el tema del equilibrio fiscal. Lo que pasa es que el equilibrio fiscal no se puede hacer pasando por encima de muchos sectores. Es difícil. ¿Qué sector? ¿Y qué sector elegirías vos? ¿Qué sector elegirías vos, no? No, te acabo de decir yo. ¿Quién elige eso? Yo el gobierno, justamente. No, pero por eso lo vota yo te lo dije. Bueno, pero los periodistas podemos criticar eso. Sí, entiendo lo que decís. El gobierno toma las decisiones, pero para mí hay sectores que son difíciles. Si vos le pegás fuerte a la tercera edad, como le estás pegando... Claro, pero la universidad, por ejemplo, te vuelvo a repetir, es un subsidio a la clase media. Históricamente, es un subsidio. ¿Te parece mal que esté subsidiada? La universidad, la mayoría, el 90 y pico % de los chicos que estudian en la universidad pública son de clase media. ¿Te parece mal? Es un subsidio a la universidad. No, te estoy diciendo que no está beneficiando a los pobres, está beneficiando a la clase media. Clase media, media alta, muchos de ellos que pagaron cuotas enormes, exorbitantes durante la secundaria primaria. Te estoy preguntando, ¿a vos te parece mal que haya subsidios a la clase media? A mí me parece mal que haya subsidios en general porque son privilegios. Los subsidios son privilegios. Hay que reducirlos al mínimo. Y si los reducís, se lo das a la gente que no puede llegar a fin de mes, no a una clase media, clase media alta, ¿no? O sea, la clase media, por ejemplo, te doy un ejemplo que pasa que acá tengo que defender a la clase media porque lo creo realmente. Sí. O sea, vos me decís que no hay que darle subsidio a la clase media. Ahora yo te pregunto, las millones de personas que están colgadas de la luz, de diferentes otros servicios, que tienen otros servicios que no pagan y que son pobres, ¿no están subsidiadas de manera indirecta? Están subsidiados porque son pobres, justamente. Claro, y por eso, y la clase media tiene que pagar esa tarifa mientras a 6 cuadras, en un barrio de emergencia, villa o como quieras llamarlo, todos se cuelgan de la luz. Entonces hay que sacárselo a la clase media, a ellos dejárselo. ¿No te parece injusto? A todo el mundo, entonces. ¿No te parece injusto? ¿Y te parece más justo subsidiar a todo el mundo? No. Bueno. Yo lo que te digo es que para ser justo tenés que mirar todo el mapa. Yo te estoy diciendo que tenés una restricción presupuestaria, tratá de reducirla al mínimo y de darle subsidios a los que más lo necesitan, que son las clases más pobres, no la clase media que va a la universidad. Es una linda discusión. ¿Por qué? Porque las clases medias para mí son las que hacen crecer los países. Entonces, para mí también en algunos aspectos hay que subsidiarlas. Las clases medias de todo el mundo, los grandes países con clase media son las grandes. Y la clase media en este país es la más golpeada siempre. Claro, está bien, pero la clase media normalmente en países como estos son del 40, 50, 60%. O sea, subsidias a todo el mundo en definitiva. Perdón, también. Argentina tuvo una clase media históricamente del 50, 60%. Bueno, últimamente, desde que vino el kirchnerismo bajó al 20, al 30%. Pero históricamente ha sido eso la clase media argentina. ¿Vos estudiaste economía? Pero por supuesto, 50, 60% históricamente. Ahora quedó reducida al mínimo porque el kirchnerismo la llevó al mínimo. ¿Qué número tenemos? Pero si vos subsidias a la clase media, subsidias a todo el mundo. En los momentos históricos de la Argentina, donde la clase media se hundió, siempre fueron los momentos que todos conocemos. Básicamente dos momentos. La hiperinflación de Alfonsín. Sí. Porque es así, esto está en todos los libros de economía, ¿no? No lo digo yo, googleenlo, no me crean, googleenlo. En la hiperinflación de Alfonsín y en el 2001. Ahí hubo una caída general de la clase media y después hubo una recuperación. No tuvo nada que ver, aún cuando yo esté en contra de muchas políticas que he llevado los últimos 20 años, no puedo decir lo que está en contra de la historia. Pero Menem entregó la pobreza al 23%, el resto era clase media
media y clase media alta. ¿Y si ¿no? yo qué dije? ¿Me ¿No escuchaste? es así? ¿Me escuchaste lo que dije? año 2001 está diciendo. 2000, ¿no me escuchás? Dije Guillermo. 1989 Y 2001. y 2001. O sea, Para, Carlos Menem lo que hizo fue reducir la pobreza y mejorar mejorar en gran parte de la clase media. Así terminamos. Salvo a partir del 98, claro. que hubo un problema muy grave. Vamos. Volvemos. Ahora volvemos a la gente, volvemos a Plaza Constitución, donde está nuestro compañero Facu Muñoz. Facu, ¿la gente a favor o en contra de cobrarle al extranjero residente en salud y en educación? Sí, bueno, se va llenando de gente acá con va cayendo gente del baile. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vos me contabas recién acerca de que, bueno, viajaste afuera, hiciste, bueno, algunos estudios y demás, y algunas cosas de salud siempre te cobraron. ¿Cuál es tu opinión? Sí, mi opinión es que sí, que me parece bien que haya que cobrarle la salud, un bono de salud y educación a los extranjeros, ya que cuando nosotros vamos para allá, sea países como Chile, Uruguay o Bolivia o Paraguay, sí, te cobran todo, así que yo estoy de acuerdo. Sí, sí. Gracias. No, señora, usted asiente con la cabeza también. Mira. Sí, porque dejaron morir mucha gente en el extranjero. En México, en Chile, en Bolivia. Y acá tienen todo gratis. Entonces acá hay que cobrarles también. A los que no son residentes, y bueno, hay que cobrarles. El tema salud, ¿no? Sobre Señor, todo, me ¿cómo le parece va? que está Usted la también gente a recién favor. Bueno, opinaba. me parece perfecto Más que que le la cobren a la gente que no es de Argentina, que tienen que pagar, porque si vos vas allá a atenderte a un hospital, te dejan morir. Ese es el tema. O sea, yo estoy muy de acuerdo con eso. Hay que cobrarle a toda la gente extranjera en este país, Argentina, porque ellos y eso te cobran. Educación y salud, ¿verdad? Educación y salud, bueno, también hay que cobrarlo. Porque vos fíjate que viene acá un médico a hacer a estudiar acá, y de repente el tipo se va y va a estudiar y va a ejercer a su país, claro. a trabajar. a ejercer la medicina. No, si viene médico, hay que cobrar y hay que cobrar. Ojo, mirá que yo no lo voté a mi ley, Claro. Estoy de acuerdo con eso, esto, Ernesto, hace un rato. pero muchas cosas no estoy de acuerdo. Muchas gracias. Está bien. Está bien. Está bien. Correcto. Está bien. Eso es correcto, uno no Pero puede Ernesto, coincidir en porque todo. es lo que decíamos antes, él estudia durante los 10 años y después se va porque tiene título bajo el brazo. acá el Vos lo tema Si dijiste vos te también, pensás que el coincidimos. gobierno no verifica que cuando ¿Qué lanza quiere la gente? una Claro, medida chicos. va a estar en contra o a Obvio. favor, Pará. favor. A ver, es 2 más 2, 4 esto. Pregunta, ¿se Bueno, podría? pero el debate está. Sí, Pero es un yo, debate. perdón, yo conozco gente que lo piensa de antes de Sí, este obvio. debate. Pero bueno, por ya ahí mirás. nosotros lo discutimos. Ahora, Pero este pregunta. gobierno lo hace, Que lo el tire en anterior el no lo momento. hizo. Claro. Bueno, todavía no sabemos, porque Bueno. para hacerlo tiene Hay que que presentar un modificar la proyecto de Pará. ley, Pero tiene la voluntad. Perdón, tiene ¿y que se puede tener hacer una por decreto? Pregunto. No. Pregunto. ¿Hay forma de al extranjero que le das el estudio? Sí. No obligarlo a quedarse, pero sí obligarlo a que una vez recibido Sí, tenga hay. que pagar. Claro que hay. ¿Hay forma? Claro, hay una cosa que se llama También deuda. tenés Hay que en las modificar universidades, el en las universidades reglamento. europeas hay una cosa que se llama deuda de honor. Deuda Vos de lo honor. vos lo firmás cuando ingresás al lugar Claro. en caso de que no tengas plata. ¿Y si te vas? Decís, cuando termine la carrera, voy a devolver. ¿Y si este te vas del dinero. país? Si te vas del país y no pagás, tenés una deuda con el fisco. Por ejemplo, en Canadá. ¿Te siguen? No, ingresás a Canadá, ponés un No pie podés ir adentro. más. Tenés un pie adentro Claro. y tenés una causa. Tenés una causa. Entonces- no podés ¿Y entrar por qué más. querrá volver un brasileño que se recibe de médico ¿A a dónde? la Argentina? Bueno, no sé. ¿Por Se qué? enamora. ¿Por qué querrá volver? ¿No vuelve más? No, Listo. bueno, Pero ya estás Para hacer planteando un otro posgrado. escenario. Pero vos estás planteando Claro. un escenario Vos querés penal. cambiar Claro. otra cosa. Vos Si te- se claro. escapa, bueno. Bueno, si vos planteás un escenario penal, yo hice otra cosa. Boludo. Pará, tengo una idea que no lo dejen salir del país porque tiene que... No, eso no podés. No, Por no eso podés. digo. Ah, Eso no se Los puede hacer. periodistas policiales piensan todo en términos de entonces crimen. imposible. Pero no. Yo te estoy claro. diciendo. Imposible. No. Pero pará. Contestame esta pregunta. Vos, como Estado, ante Te esa acabo de deuda decir. de honor, ¿cómo la seguís? Se puede ejecutar. Lo que pasa es que hay que ver a quién le interesa. A un Estado difícilmente ponga en marcha todo su mecanismo Para hacerle cumplir la fiscal, deuda, etcétera, no. para hacerle cumplir $20,000 o 30.000 que le Entonces es den. un viva la pepa. No es viva la pepa, porque lo que te 20.000, aseguras 20.000 y así... 20.000. No, Lo cuando que te te- aseguras- Pará. Lo que te asegurás que lo que te aseguras así es desincentivar a muchísima gente que va a venir a la Argentina a estudiar. utilizar
a la universidad como una forma de salto. Porque ¿qué se hace en la Argentina? En la Argentina se estudian generalmente carreras médicas, que son lo que te dije recién, la portabilidad. Sí. Medicina, arquitectura, que es otra carrera también que está ahí. Ingeniería, ¿no? Carreras También. que te permiten llevarte el título a otro lado. Bien, esas carreras también son saltos. Capaz que es muy común que una persona de Brasil venga a estudiar arquitectura acá y termine trabajando en Francia. Claro. Entonces no es que nada más vos lo pienses que vuelve a Brasil. Entonces lo que digo es, la Argentina tendría que tratar de hacer eso. Sí, se puede hacer. ¿Sabes cómo se hace? Con un tratado de reciprocidad. No es necesario reformular la ley de migraciones. Ahora, la ley de migraciones para mí sí hay que reformularla, que acá es lo que decía. Vos no querés que entre en un montón. Perdón, Porque, ¿y el no, tratado porque de la Argentina, reciprocidad en la universidad decís también? la Argentina no puede seguir. Para que quiero eso entender. El tratado de reciprocidad, vos lo decís también en la En educación. todo. La Argentina. ¿Y cuántos estudiantes nuestros van a estudiar? ¿Hay un ¿En porcentaje? dónde? Por En Argentina, ejemplo, no te doy un sé, ejemplo. a Bolivia, Perú, ninguno. a Bolivia. No, van a Brasil, van a Estados Unidos. No, pero Estados Unidos tampoco, mucho Sí, Europa. van. La Argentina Sí, mucho- Europa. Sí, O está- países del Mercosur. Pero por eso ponele. volví para atrás. No es lo mismo la salud que la educación. Por eso. En la educación lo que rige es un concepto de prestigio. En la Sí. salud que te atiendan. Sí, eso. Nadie, si yo te dije entrada, si a mí la República de Zimbabue o... No, Bolivia, sin ir más lejos. Pues no ¿por qué quiero Zimbabue? nombrarlo porque, Bueno, ¿por porque qué? parece xenofóbico. El Congo me da reciprocidad con la Universidad de Buenos Aires. Es muy poco factible que haya muchos estudiantes que quieran estudiar al Congo, aun cuando me dé reciprocidad. Entonces hay un tema de prestigio. Lo cierto y verdadero es que la universidad se debe a un debate, pero ese debate no puede servir como prólogo o como vehículo al arancelamiento de los argentinos, porque perderíamos... No debería. No debería, y aparte No debería. también hay que decir No. lo que decía Natalia, sería muy contraproducente a lo que quiere el gobierno. Claro. El gobierno, la gente no le está diciendo que arancele a los argentinos, ¿eh? No, está bien. A No. ver, Belu, ¿qué No dice la peleemos, gente? 30, 19, Nuestra 59, exploradora del 20. día. Fíjense los números que estamos manejando en la encuesta que estamos haciendo en vivo respecto ¿Cómo a la va? gente. Si está de acuerdo, si no está de acuerdo. 41 votos dicen que sí, que están de acuerdo en arancelar la universidad y los hospitales a los extranjeros no residentes. 25 votos dicen que no. Y les voy a leer por qué. Acá nos dice una televidente respecto a los extranjeros, está perfecto que paguen la salud y la educación. Hace unos años fui a pasear a Bolivia, me intoxiqué con un almuerzo y en la guardia de urgencias no me quisieron atender porque no recibían pesos argentinos, ¿no? Esta historia se esa es repite otra, mucho, claro. lamentablemente, y también la hemos visto en los medios con casos que han llegado hasta la muerte, ¿no? Por ¿Dónde le falta de pasó? atención. ¿Dónde le pasó? En Bolivia. Bueno, Bolivia, ¿cuánto problema que tuvimos en Bolivia? Ahí donde se murieron las dos personas, una del accidente, El ¿se acuerdan accidente del de chico moto. del La verdad moto? que- En la puerta del hospital, que no lo quisieron atender, no lo quiero- quisieron trasladar. Pará. No quiero expandir sobre eso, pero Bolivia es un país que es muy desagradecido con la Argentina. Sí, ¿eh? mal. Bueno, por Mal. eso Pero digo, estamos por el caso diciendo. también de Evo Morales. Argentina le permitió a Evo Morales que se refugiara en la Argentina. Exacto. Si Bolivia tiene democracia, en gran parte es por la Argentina. ¿eh? Tal cual. Vamos a repasar algunos de los datos porque está insistente el señor Federico Lemos. Sí. Saludos. Porque trabajó en hacer estas Sí, placas, correcto. por eso. Está Extranjeros muy que bien. estudian en la universidad, dice la placa, 79.834 carreras de grado. Esto es la carrera universitaria La típica, universitaria, que son 5 cinco. /6 años, Sí, no son exacto. tecnicaturas. No. Salís con licenciatura o doctor, O doctor, o lo que sea. La mayoría licenciados. 3,9% del total de los estudiantes en el país. Sí. Por eso digo, esta medida es efectista. Vos buscás que la gente salga a decir esto, Qué pero en bien realidad Milei que toma es como esta cuando decisión. dicen las cárceles están llenas de extranjeros. De extranjeros, No, claro. mentira. Pero te hago otra pregunta. Este es el número, En nada el más. medio de un país pobre, en un país que tenemos chicos que no comen, Sí. y pensar que es un mínimo nada más, pero que le puede costar algo al argentino bancarle la carrera, Sí. ¿está bien o está mal? Por más que sea 1, 2, Y yo te 3, pregunto 4%. esto, en un país Pregunto pobre, eso, en un país pobre, que vos le des exenciones al dueño de Mercado Libre. No, pero ¿está eso bien? es otra cosa. Es lo mismo. Eso es otra Es cosa. lo Yo mismo. estoy hablando del tema Es lo mismo, si vos le das en la este posibilidad momento. de no pagar impuestos acá y se la lleva afuera y vive en Uruguay. Sí, pero Es eso es lo otra mismo, medida Lili. económica, Es lo digo. mismo. Está bien, para mí también mismo. está Ese mal que número- se lleve la plata y hablamos de los impuestos. Ese número quisiera- igual, También está mal. recordemos, porque Estoy antes lo diciendo si dijiste, vale la Pampa, pena. es el general, tomando Y sí. todas las universidades. Sí. Pero si hay vos carreras tomás solamente el de específicas. medicina, está manipulando los datos. El dato es 3,9. No, ¿sabes por qué? porque Porque la medicina mayoría es la son de medicina y carrera. arquitectura. Perdón, Eso, hay que medicina. matizar esos datos de ahí. Primero porque está muy inflada la cantidad de alumnos que aparece ahí universitarios. Hay muchos que
hace 50 años que están y siguen anotados. Muchas veces consuetudinarios, estudiantes eso primero. Y segundo, la mayoría de los 80.000 esos están concentrados en medicina y alguna otra carrera. Ese es el Pero perdón, la cuestión es que la carrera de medicina es una de las más caras. Claro. Ese es el tema. Y más difícil no es en acceso en cualquier otros lugar. países. ¿Por qué más no vas a largas. estudiar relaciones laborales que no necesitas tanto gasto? Vamos al móvil. El prestigio que tiene Vamos al móvil. El prestigio que tiene la UBA por sobre las privadas en medicina. También. 10 años estudiando Vamos una carrera. al móvil. Vamos a Facu Muñoz. Facu, ¿qué dice la gente en Constitución? Sí, acá justamente estaba charlando con Franco, él es ciudadano argentino, pero sus familiares, sus padres son de Bolivia, sí son bolivianos. Y de hecho, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Y de hecho también, bueno, tu hermana me decías que es enfermera. Médica. Médica, ahí está. Bueno, ella terminó medicina, terminó en la Fundación Barceló, técnicamente se ganó privada. su beca. Y bueno, ahora está ejerciendo la medicina acá en Argentina y está atendiendo en Argentina para los argentinos, ¿no? Por así decirlo. Así que... ¿Y cuál es la opinión tuya y también de la familia, ¿no? de esto, de que se le cobre a aquellos que no son residentes? La salud, la educación. Claro, viste, como te decía, hay muchos factores. No es que es un sí o es un no. En realidad es algo complejo, hay muchas cosas que influyen y otras cosas que también perjudican. También está el pensamiento del no hay que ser como el otro, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen, te van a venir a decir, no, sí, si ellos no dejan, no permiten que alguien se atienda allá, porque nosotros también está nosotros tenemos que ser mejores. Hay mucha polémica por los argentinos que fueron a Bolivia y justamente murieron por no recibir la atención, ¿no? Sí, demasiada polémica. Y la verdad que sí, yo también lo veo como algo injusto, porque yo siento que lo que es la salud no se niega. No se niega, aunque después se arreglará en algún momento, pero es como que no se niega. Pero como digo, hay muchas cosas, muchos factores. También está el abuso, ¿no? de la sobremigración por este mismo beneficio de la salud. Entonces hay muchas cosas que influyen y es así, no sé. ¿Vos lo notás también con tus compatriotas de Bolivia que vienen acá? Sí, en algunas ocasiones, pero nada, así nomás, no es que siento que se sobreexplote, ¿no? Pero sí, en algunos momentos, por así decirlo, si ves la tele todo el tiempo, te das cuenta. Hacemos lo que te había comentado. Él es rapero, bueno, quería dar unas palabras Muy acerca bien. de este caso, pero bueno. Está bien, muy bien, bueno, sirve. Unas palabritas, a ver, Sirve pero y está acerca bien. de esto, ¿no? No, acerca de esto y sí, tranquilo. Va a rapear. Okay. A ver. ¿Qué le pasó? Ok. Yo rapeo desde el under. Ella me dice mi ley, la de su madre. Mientras tanto yo mostrando ritmos todo el tiempo grandes. Te lo voy a decir porque la conciencia se expande. Se trata de rapear, rompiendo estadística. Yo represento choque de líricas, el evento. De esta manera siempre mostrando momento. Ahí dice espectacular, vamos, ahí, sentimiento. metiéndole Y te voy flow. a decir una cosa, siempre Facu. con actitud. Yo sé que por un lado no se Muy niega bien. la salud, Agradecerle pero te voy a que contar, sé que somos los seguimos acá campeones, en que esto es piso. Argentina, porque somos los mejores. Porque no Excelente, queremos abandonar la muy polémica. bien, gracias. Gracias. Sí. ¿Qué pasa, Gracias. Flaca? Nada. Amigo. Sería un bolirrap, digamos. Claro. Un bolirrap, ahí Quería está. opinar acerca de este tema también. Está muy bien, En lo Facu. que es Perdón. el rap, El ¿no? Inadi ¿Cómo le no va, está señor? más. ¿Todo bien? Está muy bien, Facu. Bueno. A ver. Inadi, buenas Sí. tardes. Tenemos todas las miradas, Sí. también Sí, de los sí. extranjeros, Dale con otro. de Él los mismo lo argentinos. dijo. No puedo creer el grado de Busquemos. hipocresía y Políticamente buena sociedad. correcto, El muchacho ¿no? contó que Claro. su hermana era que había estudiado en la Médica. Barceló, etcétera, lo dije graciosamente. argentino Él igual. se autodefinía como Sí. hijo de boliviano orgullosamente. El No bolirrap. se puede hablar de nada, entonces. Bolirrap. Está perfecto. Dijimos eso nada más. No, Eso- rapero. Tal cual. Es rapero. Rapero claro. andino, aparte. Des- él hablaba andino, de que era rapero andino, ahí Ahí está. A él decía ver, que era vamos andino. a otro Por favor. mensaje y después vamos al Miren la móvil. encuesta que estamos haciendo. ¿Estás de acuerdo con arancelar a extranjeros la universidad y los hospitales? 77 votos dicen que sí, 41 dicen que no. ¿Dónde hay que votar? Hay que votar al WhatsApp, al Al 11 WhatsApp. 30 19 Perfecto. 59 20. Los leemos todos los mensajes, todo tipo de opiniones, toda la Tremendo. diversidad. Sí, Por acá Dale. nos dicen, estoy de acuerdo tanto en salud como en educación, que hay que cobrarles.
A mi papá lo sacaron del quirófano por una persona extranjera que vino a operarse acá. Vienen a estudiar acá y se reciben y se van. Mucho es el pensamiento, ¿no?, que se reitera. Y también, a ver, la pregunta que le hago a la audiencia, ¿es un mito que muchas veces no los atienden a los argentinos en hospitales por atender a extranjeros porque está colapsado el sistema de salud? Es un Casos mito tenemos, que dice casos la gente. tenemos. ¿Cómo se mueve la pantalla? Entra mucho mensaje. Con Urbano venía para acá a atenderse, venían del altiplano. No, eso es real. Los bonaerenses... ¿Qué bonaerenses? Capital Federal. No, No, venían hospitales de Capital Vienen a Federal. atenderse a los hospitales de Cava. Es cierto. También, eso pasa. Sobre todo el tema infantil, ¿viste? Hospitales Sí, infantiles, los chicos vienen mucho al Pregunta Garra. respecto, porque me ha pasado muchísimo pidiendo médico a domicilio o también en ambulancias, que Claro, hay cobran mucho, menos. que hay mucho médico, venezolano, no emergentólogo, sino un médico También. común. Te No viene solo a- venezolano, emergencia. mucho Colombiano. médico extranjero. Sí. ¿Eso es médico que se recibió acá, No. que viene de afuera? Mayoría posgrado viene a hacer residencia. Ok. Posgrado, maestría, residencia, especialización. Y de eso no nos quejamos. Y algunos no tienen matrícula. Pero eso pagan todo. Eso No, pagan. hay algunos ¿Cómo que no no van tienen a tener matrícula. matrícula? No. Bueno, ¿Cómo no van a bueno, tener matrícula? hemos hecho bastantes informes con respecto a eso. Terrible. No. Hicimos bastantes informes con respecto a eso. Es grave eso. Que le pagan menos, no tienen la matrícula, son médicos, porque tienen Pará, el diploma. el brasilero pero de Cañuelas que le había robado Acordate. el título al de Morón. Sí, Ahí pero está. ni siquiera era Que médico. lo defendía Pierri. Pero no era médico. Bueno, pero paren, más era allá- chanta. Por eso yo sé que, que ustedes enseguida lo Chanta llaman. médico. Enseguida lo llama lo penal, pero la realidad es que la mayoría de los que atienden sí tienen matrícula. Obvio. No, creo que sí. Yo no digo Ya todo. lo sé. Si no, Pero no que lo vos recibís, contratás. y lo que hacen es estudiar especializaciones en la Argentina. La Argentina Claro, viene a siempre ha hacer sido especialización. por eso digo, cuando hablamos de exportaciones, la educación también es una exportación. La educación también es un factor económico y debe ser tratado como tal. Entonces, para ser tratado como tal, tiene que tener todos los factores que introducen a una exportación. Porque nosotros exportamos conocimiento. Bueno, Sí. ¿cómo lo vamos a hacer? A los argentinos, a los nativos, ¿le van a dar beneficio? El problema es que el gobierno, me parece a mí, y eso para charlarlo A ver, con Guillermo. claro, que el gobierno tiene un problema que es, el gobierno se autoproclama liberal libertario y está en contra de la planificación. Pero esto no le escapa a la planificación de los gobiernos. El Estado tiene que planificar estas cosas, como tiene que planificar demográficamente el Estado, cuántos argentinos van a nacer y cuántos van a crecer y cuántos van a convertirse en ancianos, como tiene que planificar sus Fuerzas Armadas, cómo van a hacer su defensa nacional. Todas esas cosas que se le complican al gobierno decidirlo precisamente por esta ideología, que es una ideología, Claro. si se quiere, más tendiente a lo anarcocapitalista. A ver, Guille. No, el gobierno lo que no quiere es la planificación económica asfixiante, hiperregulatoria, como hemos tenido en los últimos 30, 40 años, o 70 te diría. Por supuesto que hay cuestiones, como decís vos, de las Fuerzas Armadas, cuestiones de largo plazo que todo Estado planifica y este gobierno, por supuesto que no está en desacuerdo con eso. Lo que sí estamos en desacuerdo es la planificación del día a día, de meterse en la economía, en las decisiones particulares, las decisiones de los empresarios. Eso siempre termina mal, ¿no? Y hemos logrado un estado elefantiásico con 60.000 regulaciones, un montón de leyes que impiden y asfixian la actividad privada. A esa regulación y a esa planificación es a la que nosotros nos oponemos o la que cualquier liberal se opone. Pero no a una planificación de cuestiones de largo plazo, estatales, de 40, 50 años. De eso Eso lo entiendo. Pero nadie puede estar en desacuerdo. Pero vos me reconoces que esto Pero es planificación. acá hay otra discusión, que es ¿Cuál es? si el país o no puede planificar, por ejemplo, para debatir, ¿no? Si acá a 40 años vamos a necesitar más ingenieros que abogados o más biólogos que arquitectos. Depende del modelo de país que pero quieres. eso es complicado. Claro. Habría que de alguna manera hacer una relación de eso porque es plata pública en definitiva, que la está poniendo la gente, ¿no? O sea, ¿le sirve al Estado argentino o al pueblo argentino que se reciban 2.000 antropólogos por año? Se reciben ¿le re sirve pocos eso? antropólogos. Que la carrera de antropología sale $50.000. Y después van de ministro de ¿Le sirve seguridad. eso? ¿O nos sirve como argentino mandarlo a Harvard, por ejemplo, para que estudie? ¿no? Te quiero preguntar Es algo de lo que una dice planificación Guillermo. que se podría debatir. Sí, eso, bueno, pero
Le quiero preguntar algo de lo que dice Guillermo que capaz sirve, porque no recuerdo, pero hace poco leí de un país justamente que decía tantas vacantes en medicina, tantas vacantes en ingeniería. Un país, muchísimos países. El problema es que ¿cuáles son? Pero no recuerdo. Pero no va contra la libertad de lo que yo quiero estudiar. Ahí va un problema. El gobierno, cuando vos hablas con los economistas del gobierno, siempre te ponen de ejemplo muchas veces cuando hablan, muchos son amigos, entonces hablas y te dicen, te ponen de ejemplo a Irlanda y a Singapur. Ajá. Bueno, es una contradicción, porque en Singapur el Estado planifica todo. No hay 2.000 antropólogos. Hasta los hijos que tenés. El Estado dice, necesitamos ingeniero y va a planificar eso. Y en Irlanda, estudiás lo que querés, cuando querés, como querés. Entonces digo, esta discusión es una discusión que se da hacia adentro también de la libertad avanza, porque tiene que ver con las libertades individuales de las personas. ¿Por qué yo no puedo estudiar lo que quiero? Lo único que me falta también es que vos me digas que estudiar. Lo que tomamos de Singapur es la libertad económica, la apertura al comercio internacional, son cosas distintas, no es la planificación del día a día, que si tirás un chicle al piso te meten en cana, no es eso. Es así, ¿eh? Ya sé que es así, por eso lo que nosotros ponemos en un primer plano de Singapur y que nos gusta a los liberales es la libertad económica que hay, la apertura al comercio, digamos, es el cero aranceles tienen para la importación, para la eso es lo que nos gusta. Como dice un amigo mío... Es uno de los países con mayor nivel de vida del mundo. Eligen siempre un ambo, nunca un traje, digamos. No viene todo junto. Eligen el saco de un lado. No nos gusta, por ejemplo, a mí no me gusta que Singapur es una dictadura, en definitiva. Sí, claro. Bueno, por eso a mí no me gusta, ni a ningún libertario le gusta eso. Sí nos gusta la faz de la libertad económica, la apertura al comercio internacional, la baja de aranceles, eso sí nos gusta. Sin embargo, en Irlanda, que es el otro país que les gusta, por ejemplo, el IVA es 23%, no sé si lo saben, pero el IVA es más grande que en la Argentina. Y el agua es gratis. El agua en Irlanda es gratis, no se cobra, se le cobra nada más que a las grandes empresas y tiene una presión impositiva. Hay países donde el transporte también es gratis. En cuanto a la ley migratoria, ¿qué pensamiento tiene esto de tratar de cercenar el ingreso de extranjeros a nuestro país? No, de cercenar no, mirá, yo todavía el proyecto no lo han enviado, el Poder Ejecutivo no lo ha enviado, solamente me quedo con lo que dijo el vocero Adorni ayer. Lo que dice que hay que poner algunas restricciones a esto que es el Viva la Pepa, que lo han hecho todos los países. Estados Unidos tiene una constitución como la nuestra, o sea, nuestra constitución es en gran parte copia de la de Estados Unidos, abierta, digamos, a todo hombre de buena voluntad que quiera habitar el pueblo argentino. Te lo dice, digamos, el preámbulo mismo de la Constitución. Es una Constitución, la del 53/60, abierta al extranjero. Tus abuelos, mis abuelos, lo digo, todos vinieron inmigrantes, digamos. Nosotros no estamos en contra del inmigrante, al contrario, los inmigrantes han hecho grande este país. Han venido 4 millones y pico de inmigrantes en la década del 80. Nosotros creemos que eso hay que mantenerlo, pero Estados Unidos, que está en la misma situación que nosotros, fíjate vos que en los últimos 20, 30 años ha empezado a poner algún tipo de restricciones, digamos, para obtener la ciudadanía o la tarjeta verde ya casi no se da más como se daba hace unos años, tarjeta esa de trabajo. Digamos, los países están avanzando en eso y nosotros nos hemos quedado en el tiempo. Acá le hemos regalado la ciudadanía a cualquiera, digamos. Guillermo, lo que no significa que no esté lleno de laburante ilegal, porque la realidad es que está lleno. Está lleno. Pero por ahí Estados Unidos tiene ciudadanía. Pero tiene ciudadanía o tiene residencia, ¿no? Que les dio el Estado, justamente. Bueno, clave, hay que empezar a controlar lo que manifestó el tema de las restricciones, ¿cuáles serían, no? Claro. Eso sería la clave. Terminar con el Viva la Pepa que cualquiera va a una oficina y obtiene la residencia sin más trámites, digamos. Y muchos de ellos con antecedentes penales y cosas pasado esto. Perdón, con la información que tengo, el proyecto lo que va a hacer es que no le den a alguien, como ahora, la residencia precaria en 2 meses. Claro. Ahora es 90 días ver dónde vive, sí, en 2 meses, entre 2 meses y 90 días. Son 90 días, ¿no? 90 días, sí. 2 meses tiene que... Después es la provisoria, que es un año. Exacto, la provisoria es un año. Exacto. Y después creo que son... No, después son entre 4 a 10 años. Precaria, dicen acá, precaria 2 años y luego la permanente. Pero primero es 90 días, después un año y después la permanente. Hay un tema que ahí decía recién Guillermo que me parece fundamental. El tema de los antecedentes penales. Siempre lo dice Ernesto. En la época de don Mauricio presidente, sí, existía una ley votada por el Congreso de la Nación. Un decreto. Medio AMPA de Venezuela. Y nadie los controló. Pero ¿sabés lo que hay lo que hay que decir? Que suena incómodo, pero hay que decirlo. ¿Ustedes vieron la película Scarface? Sí. O sea, ¿la vieron? Bueno, si ven la película si ustedes vieron la película Scarface, los que no la vieron, que la vean, es una gran película. Ustedes habrán visto que en el inicio a Tony Montana lo agarra el FBI y le pregunta si él es un preso político o un delincuente común. Bueno, esto pasó de verdad. Fidel Castro, ante las presiones de Estados Unidos, que le decía que tenía que liberar a los presos políticos, le dijo, ¿quieren presos políticos? No se preocupen. Y le mandó toda la cárcel entera a la Florida. Resultante de eso, el delito que había en Cuba
se trasladó masivamente a la isla de la Florida. Muchos países hacen eso. A la península de la Florida. A la isla, perdón, a la península, gracias. Es una isla dentro de Estados Unidos, pero por otros temas. Sí. A la península de la Florida, gracias. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque habría que pensar, ¿ustedes creen que Maduro no manda? No lo digo, no digo, por favor, que quede claro. No estoy diciendo bajo ningún aspecto que los inmigrantes venezolanos que lamentablemente emigran pero en una sí situación ingresaron traumática. Con Claro, antecedentes emigran en una penales. situación traumática. Vos le pedís hoy los antecedentes penales a Maduro de alguien que es un delincuente, que el propio Estado venezolano dejó salir. ¿A vos qué te parece que te pasa? ¿Te los envían? Claro que no. Porque eso ocurre en un montón de países. Un montón de países sacan sus peores elementos y los mandan a otros países. Aprovechan y sacan la escoria. Esto que parece xenofóbico, que no lo es algo de lo que dijo Donald Trump en su campaña. Cuando Donald Trump cometió el error de decir que había haitianos que se comían los perros del lugar, que es una exageración típica de Donald Trump, también habla de eso. Habla de que muchas veces los países resuelven sus crisis penales y de delito interna expulsando a los delincuentes. No sé, eso digo, es algo que lo hemos visto históricamente. Sí, pero el caso de Venezuela es un poquito más amplio que eso, porque hay por eso. 7 millones de venezolanos que se han Sin ido a los duda. países vecinos. Por ¿no? eso aclaré. No es un tema económico de penal, sino un tema de democracia. No, por eso aclaré. Lo que pasa es que entre que ha muchísimas... expulsado gente. Claro. De cualquier manera, la potestad del Estado argentino es controlar, por supuesto, la gente que entra, ¿no? Seguro. Bien, Belén, ¿qué dice Vamos la con otro gente? mensaje, 11 30 19 59 20. Costó, pero acá encontramos un mensaje de alguien que no está de acuerdo a la medida que quiere implementar el gobierno de arancelar las universidades y los hospitales para extranjeros. Acá nos dicen, yo opino que la educación y la atención médica no se le debe negar a nadie, ni aunque sean extranjeros, ¿no? Por considerarlos servicios o derechos más bien básicos. Como un Esto vaso lo de opina agua. Una persona, si quieren les leo otro. Dale. No estoy de acuerdo con que cobren, yo soy extranjera, soy dominicana, tengo 2 hijos extranjeros y hace 16 años estoy acá. Y cuando mis hijos estudiaron siendo gratis, la educación me costó mucho por ser extranjeros morochos, bueno, habla de cierta discriminación habla. Me parece más importante debatir el tema de los jubilados y sus medicamentos, nos dicen por acá. Y no está mal. Me parece a veces... Está bueno para que vean, perdón, que agarramos, ella toma la azar. Exactamente, al azar no para es que hacer... estamos está bien. Para hacer nada, escuchar que todas quede las claro. El último que opiniones. lee Belu y ya te doy, Ernesto. El último, está perfecto que les cobren a los extranjeros salud, a los jubilados les cobran hasta el aire que respiran y la universidad también. No, bueno, quiero decir los que no, que jubilados, me parece me gusta que hablemos terrible de los jubilados. que parezca que porque la Argentina quiere ordenar algunas cuestiones, se lo proponga como un país xenofóbico o que tiene una política de discriminación, cuando no lo es para nada. Sí. La Argentina es un país totalmente de puertas abiertas, que ha tenido gobernadores de origen judío, tiene un gobernador de origen judío, ha tenido un presidente de origen islámico. Sí. Es un país que ha tenido... comulga con... Tiene un actual presidente que públicamente dice que estudia la Torá y que es un hombre cercano a la religión judía o que va en ese camino. Por lo tanto, me parece que es un país totalmente abierto. Ahora, que eso no quita que no haya personas que sean xenófobas o racistas. Siempre. Pero vos diste a entender que vino lo peor de los países de la región para acá. No. Yo dije los países de la región. No. Como que vino gran parte de lo que los países que en esa de la ola, región se sacan de encima. de migración, muchos extranjeros que tenían antecedentes pasaron así. No, pero eso, lo digo así más claro, es un tema geopolítico, Fiora. Si vos sos un país que tenés muchos problemas de orden interno, por ejemplo, mirá, el mejor ejemplo, ¿qué hizo El Salvador con las maras? Se las mandó a Estados Unidos. Claro, vayan a Los Ángeles. Se las mandó a Estados Unidos. Después Estados Unidos las volvió a mandar a El Salvador y Bukele tuvo que resolver esto de la manera que lo tuvo que resolver con un estado de emergencia. Pero la realidad es que eso ocurrió ¿cómo? Y porque Salvador se sacó todos los efectos secundarios de la guerra civil que había tenido, mandándolos a Estados Unidos. Expulsás, digamos... Sí, haces una expulsión planificada de los elementos que más te dañan a la vida social y a la paz social. Claro. Sí, lo hacen todos los países, lamentablemente. Bueno, Belén. Otro mensajito. Me resulta gratificante que en los últimos mensajes